Buen día, en este video estudiaremos el virus del ébola y la enfermedad causada por este mismo. Iniciaremos hablando de la historia natural de la enfermedad. Caracterización del agente patógeno. Etiología. El virus pertenece a la familia Filoviridae y al género Ebolavirus. Estructura. Es un virus ARN de cadena simple no segmentada de polaridad negativa. Tiene envoltura y es pleomórfico. Infecciosidad. Tiene un nivel de riesgo 4. Estos virus se asocian a una elevada tasa de morbilidad. Su transmisión se da de persona a persona y tienen un potencial infeccioso a gran escala. Patogenicidad. El genoma viral codifica proteínas estructurales que permiten la gemación del virus e inhabilitan la respuesta inmune del huésped y codifica proteínas no estructurales que participan en la inmunoevasión del virus. Virulencia. Es variable y depende de la especie o cepa. Tiene una tasa de letalidad del 25 al 90%. En África se han registrado altas tasas de mortalidad en monos y antílopes Beaker. Inmunogenicidad. El virus activa tanto el sistema inmunitario innato como el adaptativo. La interacción virus-huésped reduce la respuesta inmune innata facilitando que las células sean infectadas. Especificidad. Tenemos que afecta a humanos y el ciclo se perpetúa en animales salvajes como chimpancés, gorilas, murciélagos frugívoros, monos, antílopes, puercoespines y cerdos. Sensibilidad. El virus es susceptible al hipoclorito de sodio, el glutaraldehído, la beta-propiolactona, el ácido acético al 3%, entre otros. Además, los filovirus se pueden inactivar mediante la luz ultravioleta, la radiación gamma y el calor a 60 grados centígrados. Caracterización del hospedero. Entre las especies afectadas tenemos humanos, murciélagos, en especial la especie Rosetus aegyptiacus, primates no humanos, cerdos domésticos y antílopes duiker. Con la raza no existe diferencia de susceptibilidad. Con respecto al sexo, los hombres y mujeres son afectados de forma similar. Edad. En humanos hay baja incidencia de pacientes mayores de 65 años de edad, pero tienen un mayor porcentaje de letalidad. El grupo etario entre 15 y 44 años tiene 4 veces más riesgo de enfermar en comparación con los menores de 15 años, y en cerdos los lechones aproximadamente de 5 a 6 semanas son más susceptibles de presentar síntomas graves que lechones de menor edad. Con respecto al medio ambiente, entre las características físicas tenemos que las temperaturas más altas aumentan la velocidad de mortandad vírica. El virus es sensible a la deshidratación y a la luz solar. Puede sobrevivir unos días en sangre o en superficies y en cadáveres infectados a temperatura ambiente o a 4 grados centígrados. Características biológicas. No hay evidencia de que los mosquitos u otros insectos puedan transmitir el virus del ébola. Características químicas. La supervivencia del virus en ambiente no es claramente conocida. Existen características sociales, culturales y educativas que facilitan su propagación como el pobre o nulo acceso a los servicios básicos como el agua potable, mal manejo de desechos, escasez de vivienda digna, bajo nivel de escolaridad, pobre o inexistente asistencia básica en salud, fragilidad de los sistemas de salud, así como importantes deficiencias que limitan la respuesta ante una emergencia. Transmisión. El reservorio natural está en los murciélagos, y el ciclo del virus en la naturaleza todavía no está claro. Se asume que los murciélagos son portadores sanos y estos infectan a los monos. Los seres humanos cazan en el bosque y son contaminados al comer carne de animales silvestres infectados por contacto con monos o por el consumo de murciélagos. Después de que se produzca la primera infección humana desde un animal infectado, las vías de transmisión son: contacto directo con pacientes a través de membranas mucosas o heridas, contacto directo con fluidos orgánicos infectados, contacto directo con material infectado que estuvo en contacto con tejidos y fluidos orgánicos y contacto directo con el cadáver de un paciente infectado. Siguiendo con el periodo patogénico dentro de una etapa subclínica, pues vamos a tener primeramente la penetración del agente etiológico. La internalización del virus se realiza mediante macropinocitosis y este es transportado al interior de la célula en los endosomas. Acá dentro de la célula va a iniciar el proceso de transcripción y la replicación del virus. El virus va a salir de la célula para nuevamente añadirse o adherirse a las células a través de sus receptores para iniciar nuevamente el ciclo. El periodo de incubación va a ser de 2 a 21 días y en estos días el paciente no va a ser contagioso. Posteriormente a la replicación, pues van a haber diversos cambios tisulares, celulares y también en cuanto a la respuesta inmune, ya que el virus va a invadir células dendríticas, macrófagos y células parenquimatosas, principalmente los hepatocitos. Va a haber una inhibición general de la respuesta inmune con una inmunosupresión y esto va a desencadenar también apoptosis de linfocitos, necrosis en las células de los tejidos afectados
También va a haber liberación de mediadores proinflamatorios o citoquinas, también como factores de necrosis tumoral alfa, interleucinas, que van a generar una permeabilidad vascular que va a ser responsable de las coagulopatías, así también una pérdida en la adhesión de las células endoteliales que desencadenará en hemorragias. Histológicamente se ven daños en las células, principalmente de nódulos linfáticos, hígado, vaso y también glándulas adrenales, y se va a caracterizar por la necrosis, disminución en el número de células y la presencia de infiltrados virales. Llegando ya a la etapa clínica de la enfermedad, vamos a ver los signos y síntomas, donde vamos a ver diferentes fases. Como una primera fase tenemos una fase denominada inicial febril, donde vamos a ver signos inespecíficos como son las cefaleas, fiebres, malestar general, dolor de garganta, dolor de pecho. Luego tenemos una segunda fase denominada fase gastrointestinal que iría a partir del día 3. La fase inicial comprende del día 1 al 3. En esta fase gastrointestinal vamos a tener vómitos, diarreas y un signo característico que son la aparición de erupciones en la piel que pueden iniciar en el rostro, cuello y posteriormente en los miembros. Puede haber hemorragia en la diarrea y también pueden verse petequias o hemorragias nasales. Luego tenemos el agravamiento o complicación de estos signos pasando a una fase 3 denominada de recuperación o de shock, ya que aquí el paciente puede ir encaminado a una mejoría o a un agravamiento mayor de los signos, donde podemos ver un deterioro a nivel de la conciencia que puede desencadenar un estado de coma u otros signos como la taquipnea o pulso débil. Acá se puede llegar a ver la muerte del paciente y esta fase pues se denomina que inicia entre el día 7 al 12. Vamos a tener también una fase 4 denominada complicaciones tardías, en donde vamos a ver alteraciones neurocognitivas, meningoencefalitis, y aquí desde el día 12 o desde el día 10 incluso se pueden ver hemorragias aún más graves, lo cual pues puede terminar con la muerte del paciente a causa principalmente del shock y de la trombocitopenia. Como parte de un periodo postpatogénico, pues vamos a ver ya una restitución orgánica y funcional del paciente, de los tejidos, o la etapa de convalecencia y posibles secuelas. La eliminación de las partículas virales en el fluido seminal, particularmente, pues puede continuar hasta un año y medio después de la recuperación de los pacientes. Pueden haber recuperaciones prolongadas donde veamos signos oculares, cefaleas, dolor abdominal y otros síntomas. Y también hay manifestaciones tardías que puedan ser un poco más graves durante la convalecencia, como orquitis, mielitis, y hay estudios que demuestran bastante riesgo de uveitis, lo cual puede desencadenar un deterioro grave de la visión o incluso la ceguera. Actividades que se deben realizar en la investigación epidemiológica sobre el ébola. Se notifica que en un pueblo de África Occidental se están reportando casos de varias personas enfermas. Los síntomas vistos aparentemente son fiebre, debilidad intensa y dolores musculares, de cabeza y de garganta. Otras personas presentan vómitos, diarreas, erupciones cutáneas y algunas con hemorragias externas. En base a que varias personas están informando sin alguna explicación aparente, se han establecido ciertas actividades de vigilancia, debido a que cerca del pueblo se encuentran lugares rocosos donde suele ser hábitat de murciélagos frugívoros de la familia Pterophilidae, por lo que se encienden las alarmas y se ha llegado a una hipótesis de que la enfermedad puede ser ébola, ya que las personas enfermas cumplen con todos los síntomas de dicha enfermedad. Por otro lado, evitar la diseminación posterior del virus. Los gobiernos de todo el mundo deben actuar con rapidez y decisión para acabar con el comercio de alimentos o medicina tradicional a partir de animales silvestres. Cabe agregar que este comercio no es solo para consumo, sino que una importante parte de animales son vendidos en el mercado negro como mascotas en Europa, Estados Unidos y varios países de Asia. Para la identificación de la enfermedad y del virus se deben de tomar en cuenta las manifestaciones clínicas, la historia de las primeras personas con síntomas, la historia de exposición a algún animal relatada por el paciente. Cuarentena. Una vez recabada la información sobre la sintomatología
y la respuesta sobre contactos directos o indirectos con secreciones de murciélagos vivos o muertos, tomar en cuenta una cuarentena total de personas con sintomatologías y con personas que hayan estado en contacto directo con personas enfermas, las cuales hayan tenido acceso al virus al menos de la siguiente forma: haber dormido en la misma cama, haber tenido contacto físico directo con el paciente vivo o muerto, haber tenido contacto con sangre, fluidos corporales durante la enfermedad, haber tocado el vestimenta o ropa de cama, haber sido amamantado por el paciente. Para dicha cuarentena se debe tomar en cuenta el periodo de incubación de la enfermedad sospechada. En este caso se sospecha que el ébola, cuyo periodo de incubación es de 2 a 21 días, por lo que la cuarentena debe ser estrictamente de 42 días. Detección en el punto de origen. La transmisión del virus del ébola es por contacto estrecho con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de animales infectados, como por ejemplo murciélagos frugívoros que se hayan encontrado muertos o vivos en los alrededores del pueblo. La segunda etapa de transmisión es por contacto directo de una persona enferma a una sana, a través de las membranas mucosas o de soluciones de continuidad de la piel, contacto indirecto con materiales contaminados por dichos líquidos corporales. Pruebas de laboratorio. Se deben tomar en cuenta muestras sanguíneas, sangre total u suero para el diagnóstico. Dicha muestra debe ser tomada por personal de salud entrenado, extremando las medidas de seguridad y con equipo de protección adicional, guantes, mascarillas, protectores oculares, preferentemente con visor antipañante, delantal o mandil impermeable y en lo posible desechable. Cuando se trata de un paciente fallecido con historial clínico y epidemiológico compatible con el ébola, se sugiere un hisopado oral. La autopsia está contraindicada si se realiza la prueba de PCR ébola para confirmar la enfermedad. Limpieza del ambiente. En el hogar se debe desinfectar utilizando solución de hipoclorito de sodio al 0.05%. La vestimenta del paciente y de cama deberá ser incinerada. Las personas que se encarguen de la desinfección deben portar guantes, botas y zapatos cerrados. Como medida preventiva, es de suma importancia realizar una investigación en aldeas cercanas para confirmar o negar la propagación del virus. Actividades a realizar después de haber confirmado el brote de ébola. Luego de un brote confirmado con las pruebas de laboratorio, se debe determinar los aspectos de una exposición de alto riesgo, tales como exposición de piel o mucosas o contacto directo con fluidos corporales de casos sospechosos o confirmados por el ébola virus, personas con exposiciones de bajo riesgo que presenten cuadro febril súbito asociado a otros síntomas, y para aquellas personas que tuvieron una exposición de alto riesgo pero se encuentran afebriles, se deben tomar las muestras solo si presentan otros datos clínicos sugestivos. Aquellas personas que no hayan tenido contacto pero que estuvieron en unas zonas endémicas o donde se han determinado casos de ébola o sospechosos en los últimos 21 días, que desarrollen clínica sugestiva o con pruebas de laboratorio sin alteración, pues se debe hacer el diagnóstico diferencial con el ébola virus mediante pruebas de laboratorio, y todos los contactos deben ser valorados diariamente en busca de fiebre u otros datos clínicos de alarma por un tiempo de 21 días. Con el virus del ébola se deben seguir las mismas medidas generales de bioseguridad que se aplican con cualquier otro microorganismo infeccioso. Por ejemplo, limpieza y desinfección regular de las granjas, vigilar el estado de salud de los animales, evitar el contacto directo con animales enfermos o muertos, aislamiento de los animales enfermos para que no contagien a los sanos, un buen manejo adecuado de los cadáveres, la cocción adecuada de las carnes y alimentos en general, evitar el consumo de alimentos crudos y mal preservados y un adecuado lavado de manos
cuantas veces sea necesario. A nivel hospitalario, el personal encargado de estas labores debe utilizar equipo de bioseguridad en todo momento que exista exposición a material contaminado y el paciente debe estar aislado en una habitación individual. En el caso de las defunciones por el virus del ébola, sí es de vital importancia que se deben seguir las normas estrictas de manejo. La autopsia no se hará de rutina, sino que será limitada según sea el caso, y el cadáver deberá ser desinfectado con solución de hipoclorito de sodio al 0.5%, colocado en bolsas resistentes a filtración de líquidos, las cuales deberán ser debidamente cerradas y colocadas en el ataúd cerrado antes que el cuerpo sea sepultado. Con respecto al tratamiento, la rehidratación con líquidos orales o intravenosos y el tratamiento de determinados síntomas mejoran la supervivencia. Todavía no hay ningún tratamiento de eficacia demostrada, pero se están evaluando diversas formas de hemoterapia, inmunoterapia y farmacoterapia. La vacuna Ervebo ha demostrado ser eficaz para proteger a las personas contra el virus y la OMS la recomienda para que se utilice como parte de una serie más amplia de instrumentos de respuesta contra el ébola. En un estudio dirigido por la OMS junto con el Ministerio de Salud de Guinea, se siguió un protocolo de vacunación en anillo, en el que algunos anillos fueron vacunados poco después de la detección de un caso y los demás anillos al cabo de 3 semanas.